Hay estrategias para el éxito en los negocios, para crear y mantener una salud exuberante y para sentirse feliz y querido durante toda la vida. Si conocemos a personas que poseen ya el éxito financiero o la plenitud en sus relaciones, lo que nos hace falta es descubrir qué estrategia utilizan y aplicarla para poder producir resultados similares, ahorrándonos tremendas cantidades de tiempo y esfuerzos. Tal es el poder del modelado. No es necesario esforzarse durante años para conseguirlo. ¿Por qué sirve una receta para hacernos capaces de realizar una acción eficaz? En primer lugar, la receta nos dice qué ingredientes se necesitan para lograr el resultado. En la pastelería de la experiencia humana, los ingredientes son nuestros sentidos. Todo resultado humano se construye o se crea mediante un uso determinado de los sistemas visual, auditivo, senestésico, gustativo y olfatorio. ¿Qué otra cosa de la receta nos permite producir exactamente el mismo resultado que el obtenido por el creador de aquella? Pues que nos dice las cantidades que necesitamos. Al reproducir la experiencia humana, por consiguiente, no basta conocer los ingredientes, hay que saber además la proporción exacta de cada uno. Para nuestra estrategia podemos imaginar que esas cantidades son las submodalidades. Ellas nos dicen concretamente cuánto se necesitan, por ejemplo, cuánta información visual, el grado de brillo o de oscuridad, o de proximidad o de lejanía de la experiencia, y luego el ritmo, la textura, etc. ¿Podemos decir que basta con eso, sabiendo cuáles son los ingredientes y en qué proporciones deben emplearse? ¿Podremos hacer un pastel de la misma calidad? No, salvo si conocemos también la sintaxis de esa producción. O sea, qué hacer, cuándo hacerlo y en qué orden. ¿Qué ocurriría si para hacer el pastel añadimos primero lo que el pastelero deja para el final? ¿Nos saldría un pastel apetecible? Lo dudo. Ahora bien, si se utilizan los mismos ingredientes en las mismas proporciones y en el mismo orden, indudablemente los resultados sí serán similares. Tenemos una estrategia para todo. Para la motivación, para las compras, para el amor, para nuestras atracciones y rechazos. Ciertas secuencias de estímulos específicos conducirán siempre a un resultado concreto. Las estrategias son como la combinación de la caja fuerte que guarda los recursos de nuestro cerebro. Aunque sepamos los números, si desconocemos el orden correcto, no conseguiremos abrirla. En cambio, conociendo los números y el orden, la cerradura se abrirá todas las veces que queramos. En consecuencia, usted necesita descubrir la combinación que abre su caja fuerte y también las que abren las cajas fuertes de otras personas. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de la sintaxis? Nuestros sentidos. La información sensorial recibida se procesa a dos niveles, el interno y el externo. La sintaxis es la manera de juntar los ladrillos de la experiencia externa y también lo que nos representamos internamente. Es así como tenemos dos tipos de experiencias visuales. El primero es el que vemos en el mundo exterior, mientras usted lee este libro y ve las letras negras sobre el fondo blanco. La experiencia visual es externa. El segundo es el visual interno. Recordemos cómo en el capítulo anterior jugábamos mentalmente con las modalidades y submodalidades visuales. No nos era necesario hallarnos físicamente en la playa o en las nubes o en las escenas felices o desgraciadas que nos representábamos mentalmente. Ocurría que las experimentábamos en modo visual interno. Lo mismo vale para las demás modalidades. Escuchamos el silbato de un tren que pasa cerca de nuestra casa. Es una experiencia auditiva externa. O escuchamos una voz en nuestra mente. Esta es una auditiva interna. Si lo importante de esa experiencia era el tono de esa voz, diremos que es auditiva tonal. Si lo importante eran las palabras, el significado,
transmitidas por la voz, es auditiva digital. Usted nota la textura de los brazos del sillón en que apoya sus codos. Experiencia sinestésica externa. Usted nota dentro de sí una sensación de bienestar o de malestar sinestésica interna. Al objeto de elaborar una receta, hemos de idear un sistema que nos describa lo que se debe hacer y cómo. Utilizaremos, pues, una anotación para describir las estrategias. Vamos a representar los procesos sensoriales mediante abreviaturas, y así V significará visual, A auditiva y C sinestésica, I interna, E externa, T tonal y D digital. Cuando vemos una cosa del mundo exterior, es una experiencia visual externa que representaremos por VE, V. Una sensación propioceptiva sería sí, considerando ahora la estrategia del que se motiva viendo una cosa, VE o V, tras lo cual se dice algo a sí mismo, AID o AID, para producir una sensación interior motivadora, SEI. Tendremos que dicha estrategia se representaría por medio de la sigla VEAIDCI. Usted podría pasarse el día entero hablando con esa persona para persuadirla de que haga una cosa y muy probablemente no conseguiría su propósito. En cambio, hágale ver un resultado y menciónele lo que esa persona se diría a sí misma al verlo y casi automáticamente la pondría en la disposición deseada. En el próximo capítulo le enseñaré al lector cómo se descubre qué estrategias usan los individuos en situaciones concretas, pero de momento quiero demostrar cómo funcionan dichas estrategias y por qué son tan importantes. Usamos las estrategias para todo, como rutinas de representación que producen invariablemente unos resultados determinados. Pocos saben cómo usar esas estrategias de un modo consciente, por lo que entran y salen de diversos estados en función de los estímulos que van recibiendo. Así pues, solo necesitamos meditar de antemano nuestra estrategia para producir inmediatamente el resultado que deseamos para nosotros. Y hemos de aprender a reconocer las estrategias de los demás para saber con exactitud qué es lo que les hace reaccionar. ¿Tiene usted, por ejemplo, una manera de organizar de manera coherente sus experiencias internas y externas cuando va a hacer una compra? Sin duda alguna. Quizá usted mismo no sepa cuál es, pero la misma sintaxis de experiencias que le atrae hacia un determinado modelo de coche le induce tal vez a desear comprar una determinada casa. Existen ciertos estímulos que, suministrados en el orden correcto, le ponen a usted inmediatamente en un estado receptivo a la compra. Todos nosotros tenemos secuencias que seguimos coherentemente para producir estados determinados y actividades determinadas. Cuando se presenta una información con arreglo a la sintaxis típica de otra, empleamos una forma de relación de las más poderosas. Mejor dicho, si se hace con eficacia, la comunicación será casi irresistible, porque activa automáticamente ciertas reacciones. ¿Qué otras estrategias existen? Hay estrategias para la persuasión. ¿Se puede organizar el material que se quiere explicar a alguien de manera que convenza casi irresistiblemente? Por supuesto. Para la motivación, la seducción, para el aprendizaje, el entretenimiento, el entrenamiento deportivo, la venta, para usted estar seguro, y la depresión o el éxtasis. Hay maneras específicas de representarse nuestra experiencia del mundo en determinadas secuencias capaces de crear esas emociones. Delo por descontado. Hay estrategias para la eficiencia en la gestión
lo mismo que para la creatividad. Ciertas cosas se le activan a uno y entonces entramos en cualquiera de esos estados. Para acceder a ellos inmediatamente, basta con saber cuál es la estrategia que conduce hasta allí. Y necesita usted averiguar qué estrategias emplean los demás a fin de poder corresponder a lo que ellos desean. Por lo tanto, lo que necesitamos es descubrir esa secuencia concreta, esa sintaxis concreta que producirá un cierto desenlace, un cierto estado. Si usted sabe cómo y está dispuesto a realizar la acción necesaria, podrá dar forma al mundo que le rodea de acuerdo con sus deseos, ya que, aparte de las necesidades físicas de la vida, como comer y beber, casi todo lo demás que uno concebiblemente pueda desear es un estado. Y para obtenerlo basta conocer la sintaxis, la estrategia correcta que conduce a él. Vamos a dejar ahí, son las 7:16. Y bueno, ya pude estar tranquilo de que estábamos leyendo exactamente la última marca. Muy bien, hemos llegado hasta un punto que se vuelve todavía más interesante. Es decir, y antes de iniciar el club, yo estaba escuchando uno de mis podcasts favoritos, en el que se hablaba sobre cómo generar cambios. Y hablaban del poder de nuestra capacidad mental. Voy a habilitarles los micrófonos para que puedan participar si así lo desean. Y aprovecho para saludar aquí a Alexander, a Ana María, a Carol, a Liz, bienvenidísima, a Manuel, a Marcela Borges, a María Borges, a Mauricio Díaz, a Rosabe, a Verónica y a Janet. Bienvenidas. Muy bien. Entonces, en este podcast, que me encanta escucharlo mientras me voy preparando, se hablaba sobre el poder que tiene nuestra mente. Nuestra mente es incapaz, y quiero que esto lo subrayen, es incapaz de identificar cuando algo es real o hace parte de la fantasía o creatividad del portador, por llamarlo de alguna manera. Entonces, con esto en mente, uno podría pensar, bueno, pues es un defecto de la mente. Pero no necesariamente tenemos que verlo como un defecto. Puede ser una virtud, si lo sabemos aprovechar. Como nuestra mente no sabe ser, digamos, interpretativa cuando de imaginar se trata, dice, bueno, eso es una interpretación de una realidad, no es real. Pero como nuestra mente no sabe hacer eso, sino que es muy literal, nuestra mente es muy literal. Si tú haces chistes sobre pobreza, nuestra mente no identifica que es un chiste. Autopercibe esa realidad. Entonces, si tú te imaginas con tal fortaleza esa realidad que quieres construir, nuestra mente empieza a hacer toda una serie de cambios fisiológicos que se van adaptando a esa realidad. Entonces, si en tu creencia principal, en tu creencia maestra, está el concepto de que tú eres una persona muy enferma, que con una brisita se resfría, si esa es tu creencia, y ojo que esto no es magia, no es un concepto holístico, es un aporte de la neurociencia. Y es lo que podemos conocer como influencia psicosomática, ¿no? Como las enfermedades. Si mi mente cree que el cuerpo está enfermo, eventualmente el cuerpo sucumbirá a la enfermedad. Yo conocí un caso hace muchos años que para ese entonces me parecía
sorprendente y muy curioso. Hoy en día entiendo un poco lo que pudo haber pasado. Porque aún con todo lo que nosotros queramos leer, estamos rasgando la superficie del conocimiento. Y fue el caso de una persona, es un caso lamentable, ¿saben? Esa persona se hizo unos exámenes muy importantes que incluían pues la detección de enfermedades inmunológicas y de transmisión sexual y bueno, toda una serie de exámenes muy complejos. Y como algunos resultados pueden estar pronto, otros tardan demasiado. Estos en específico pues tardaban un tiempo y por el nivel de servicio que contrataba la persona, pues los resultados les llegaban a casa. Estamos hablando de una persona con poder adquisitivo. Entonces, cuando los resultados llegaron, la vida de esa persona cambió. Porque según los resultados, la persona de alguna manera, seguramente accidental, había contraído VIH. Entonces, imagínense la reacción química, toda esa postura corporal, emocional, ante tamaña noticia. Pues obviamente automáticamente se enteró de que era portador de este virus. Su cuerpo empezó a decaer. Se adelgazó de una manera absurdamente rápida. El tema es que unas cuantas semanas después recibió otro paquete y muy temeroso de abrirlo, lo dejó sobre el comedor. 1 o 2 semanas más. Cuando se sintió preparado de abrirlo, pues imagínense cómo quedó demarcado. Un sobre igual en el que le llegaron los resultados, pues podría ser portador de malas noticias. No lo quería abrir. Cuando por fin como que se arriesgó y si mal no recuerdo fue porque algún familiar de visita lo incentivó a hacerlo. Se encontró con la noticia de que la clínica, el laboratorio de la clínica donde se había hecho los exámenes, le estaba enviando una corrección. Y resulta que los resultados que él recibió, por alguna razón, se truncaron en el sistema. Y ninguno de esos resultados eran los de él. Entonces le estaban enviando una carta con la fe de rata, ofreciéndole disculpas por todos los agravios que esto le hubiese podido causar. Y ahora sí, tome sus resultados, por decirlo de alguna manera, perfectos. No tenía ningún tipo de dolencia de la que tuviera que lamentarse. Sin embargo, esta persona, unas cuantas semanas después, fallece. Dicen los que saben al respecto que la causa de la muerte fue el virus. Que por lo menos, desde el análisis científico, su cuerpo mostraba señales de haber sido víctima del virus, aun cuando en esencia el laboratorio dice que sus resultados no mostraban ese tipo de afección. Entonces en ese momento me pareció un caso completamente absurdo, pero con el tiempo fui entendiendo que ese tipo de cosas se pueden presentar. Es tal y como funciona el efecto placebo. Tú te tomas un medicamento sin ningún principio activo y tiene un efecto tremendo porque la mente está convencida de que va a funcionar. Y a veces no somos conscientes de nuestras representaciones internas, porque también existen los casos donde se toman el medicamento con los principios activos y dice, a mí no me hace nada eso. ¿Y cómo quieres que te haga algo si tu creencia primaria es que no te va a hacer nada? No, pero es que yo me lo tomé con fe, yo pensé que... ¿No se imaginan el poder que tienen nuestras representaciones internas? De convencernos a tal punto
de que nuestro cuerpo se altera. Eso es lo que llamamos esa afección psicosomática. Por ejemplo, el estrés. El estrés no es una enfermedad del cuerpo, sino de la mente o del cerebro. Y el estrés se da porque nosotros sobrecargamos nuestro sistema de preocupaciones. Ayer lo hablaba, de hecho, con un cliente ayer creo que era. Nos preocupamos. ¿Y qué es preocuparse? Ocuparse de una situación antes de que suceda. No, ¿y qué tal que se enoje? Pues no lo sabrás hasta ese momento en el que confrontes la situación. Y sí, quizás se enoje. Pero ocupándote de eso antes, no vas a solucionarlo, a no ser que estés enfocada en diseñar una solución, para lo cual no sirve preocuparse. O bueno, no es que no sirva preocuparse, no sirve estresarse, tensionarse. Yo me puedo ocupar con antelación de varios aspectos de mi vida, pero no de todos a la vez. Y regularmente nosotros nos preocupamos. Entonces, estamos haciendo aquí y estamos pensando allá. Pero estamos con la mente más allá que acá, porque acá estamos haciendo una tarea y a la vez estamos pensando en 4. Tiempo al tiempo. Aplica el mindfulness. Quédate aquí, ahora. Disfruta de este momento. ¿Estás cocinando? No me gusta cocinar. Disfruta del momento, hace parte de tu vida. Disfruta la experiencia. De niños nos gustaba involucrarnos con nuestros papás. Papá, ¿te ayudo? Mamá, ¿te ayudo? Y a medida que vamos creciendo nos separamos de esa versión, porque nuestras creencias cambian. Y empezamos a adquirir miedos que nadie nos ha dicho que tenemos que adquirir. Simplemente tomamos prestados esos miedos. Porque alguien más nos dijo, no, es que la vida de adulto es muy dura. Entonces yo le tengo miedo a la vida de adulto. Pero ni siquiera soy un adulto. ¿Cómo puedo tener miedo de algo que no he experimentado? Y claro, a uno le pueden asustar las historias de terror y con base en esas historias de terror crear un estado. Pero créanme que se puede transformar ese estado. Nuestra mente tiene más poder del que nosotros nos imaginamos. Así que, si lo que nosotros queremos es mejorar nuestra salud, mejorar nuestra economía, todo lo que queramos mejorar, queremos ser más persuasivos, queremos ser más irresistibles, estar más motivados, motivar más, ser más seductores, aprender más, entrenar más, deprimirme menos. La depresión es un cúmulo es una estrategia. Es decir, existen grados de depresión. Aquí no nos vamos a meter en temas clínicos. Existen grados de depresión y obviamente cuando son afecciones físicas y que requieren de tratamiento médico, se hace mucho más retador. Y yo no voy a entrar a asegurar absolutamente nada. Solamente diré que existen personas con dolencias físicas de exclusivo tratamiento médico que han logrado a través de su mente desasociar de su vida. Y lo voy a dejar en esos términos. Aquí no vamos a hablar de que se curó, que no. Lo desasoció de su vida. Por alguna razón, ya no necesita tomar el mismo medicamento o la misma dosis o inyectarse o ya no se descompensa tanto o ya no se descompensa. Es cuestión de qué creemos. Y recuerden la frase, tanto si crees que puedes como si crees que no, en ambos casos
vas a estar en lo cierto. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, algún aporte que quiera hacer a través del chat. Me encantaría poder leerlos. La lección de esta sesión de hoy es que requerimos descubrir cuál es esa secuencia concreta. Recuerden, la sintaxis que va a producir ese desenlace, ese estado, ese resultado que estamos buscando. Y si nosotros descubrimos cuál es esa secuencia y estamos dispuestos a realizar la acción, entonces vamos a poder darle forma al mundo que nos rodea, porque nuestro lenguaje no solamente describe la realidad, la transforma. 7:30 minutos. Encantado de estar con todos ustedes y de poder compartir esas experiencias de lectura. Dice Alexander, nuestro interior es el reflejo de lo exterior. Así es. Y lo pueden poner en cualquier término. Si lo ponen en términos bíblicos, pues simplemente pueden decir, de la abundancia del corazón, habla la boca. En programación neurolingüística dice, el mapa no es el territorio. El mundo no es lo que es, sino lo que decimos que es, lo que nos representamos de él. Y todo eso va en línea con lo que dice Alexander. Nuestro interior es el reflejo de lo exterior. A todos ustedes, y bueno, nuestra realidad, nuestro exterior, se crea desde nuestro interior. Así que vivimos en un eterno ciclo de realimentación o de feedback. Nuestro interior crea el exterior y el exterior influye en nuestro interior. Marcela, Rosario, Alexander, Verónica, Liz, Carol, Mauricio, María, Janet, Manuel, Lili. Un abrazo para todos ustedes. Muchas gracias por ser, estar y pertenecer a este maravilloso club. A ti, Alexander. Un abrazo. Feliz día.